Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Candor and Conviction. Hoy tenemos a un invitado especial, Eric Suárez. Eric es actualmente director ejecutivo para Jotun Democracy in Americas. Um, Eric también hace unos años llegó a Estados Unidos y fue para Penn State, donde se graduó y pues vamos a estar hablando acerca de temas de fueron sus experiencias estando en college en Penn State. También vamos a estar hablando acerca de algunos temas actuales, acerca de Perú y uno de los gobernadores queriendo traer a Maduro a territorio peruano. Luego vamos a estar hablando acerca de algunos temas de inmigración y vamos a hablar acerca de las elecciones republicanas. Por favor, asegúrense de suscribirse al canal y darle like. Así que bueno, para empezar, bueno, gracias por estar aquí y ¿cómo estás? Bien, no, gracias Carlos por la invitación. Realmente mucho apoyo a tu podcast que estás empezando. Me parece que es genial. He visto varios de los episodios y bueno, estoy muy emocionado de estar aquí contigo y gracias. Espero que tú también estés muy bien por allá. Muchas gracias, ¿no? Gracias por estar acá. Bueno, Eric, quería comenzar preguntándote, sé que desde que llegaste aquí a Estados Unidos, pues empezaste a tener un interés muy grande acerca de política y te has involucrado de diferentes formas. Y creo que una de las cosas con la que empezaste y fue muy grande que mucha gente empezó a comentar fue que durante tu tiempo en la universidad decidiste hacer un reclamo acerca de una estatua que tenían de Fidel Castro. No sé si querías hacer algunos comentarios acerca de eso y cómo fue tu experiencia cuando eso pasó. Sí, bueno, no fue una estatua, fue un mural que había con una frase, digamos, haciéndolo pasar como una persona que creía en la igualdad, que quería traer bien para la sociedad y realmente como tú y yo sabemos, esa no es la realidad. La realidad es que Fidel Castro es un dictador, un asesino y un secuestrador porque ha tenido secuestrado al pueblo de Cuba por más de 60 años, ¿no? Él y su ideología. Sin embargo, sí, como buen venezolano que vivió y creció en Venezuela, desde pequeño siempre he tenido un interés por la política y bueno, la política ha sido gran parte de mi vida y de mi crecimiento. Una vez que me fui de Venezuela, llegué a Perú y digamos, siempre era el más político, el que hablaba de política, el que tenía una opinión política de todo y mis amigos ni siquiera tenían una concepción de lo que realmente estaba pasando en su propio país. Eh, pero uno como venezolano siempre tiene un poco de esa visión un poco más abierta desde más pequeño, diría yo. Y sí, digamos que mi primer gran acto donde ya activamente entré en un terreno político fue el de alzar ese reclamo a la universidad respecto a este mural. Comentarios acerca de eso, creo que lo que siempre digo es que amo mi universidad. Mi universidad creo que ha sido de las mejores experiencias de mi vida hasta el momento y tengo mucho agradecimiento por lo que me ha dado, tanto como experiencias como las personas que he conocido, etcétera. Y justamente por eso es que yo no iba a permitir de que yo tuviese esa mancha de adorar o de apoyar o de tratar de lavarle la cara a un dictador en el campus. No lo iba a permitir, me parecía que iba en contra de los mismos valores que la universidad eh, enseña y se jacta de tener y justamente todo eso lo puse en ese reclamo que no hice solamente yo, sino fue un grupo universitario que armé, que lideré y que movilicé para tal queja y bueno, gracias a Dios la universidad lo escuchó y lo removió el mural. Entonces, muy feliz de eso otra vez, pero sí, ese fue mi primer acto político o acto de activismo en mi vida, de hecho. Qué bueno. No, sí, me acuerdo que en ese entonces pues fue también, al menos yo en ese momento recuerdo haber estado en varias universidades y pasando pues algo que una experiencia que experimenta en las universidades a veces es que se da cuenta de que a pesar de que mucha gente habla de que son de izquierdas, también hay mucha gente en tus mismos salones que no quieren hablar al respecto o que quisieran hablar, pero tienen miedo de hablar acerca de ciertos temas. Y muchas veces en ciertas clases, cuando tú eres la persona que pues hace algún comentario al profesor en algún momento, hay gente que se te acerca y dice, mira, yo también estoy de acuerdo contigo. Y bueno, es una experiencia bastante
es una experiencia bastante bonita de muchas formas y bueno, increíble que tuviste esa experiencia cuando llegaste. Eh, Y ahora que lo que, mencionas, sí, definitivamente profesores que después de lo que sucedió en mi universidad me reconocían tanto para bien y para mal. Tenía profesores que decían, te apoyamos porque realmente sí, desde hace mucho tiempo nos causa mucha molestia ese mural, y otros profesores que activamente me decían de que por favor salte de mi clase porque probablemente vayas a jalar, ¿no? Vayas a te va a ir mal en mi clase, básicamente, claro, ¿no? Alumnos que decían, sí, gracias por hablarlo, porque realmente yo no lo hubiese hecho por miedo a cómo mis amigos, cómo la universidad iba a reaccionar, y gente que literalmente escribió una protesta en contra mía, llamándome mentiroso, que soy un wow. pagado por la CIA y un montón de cosas que, bueno, después de tantos años de activismo ya se vuelven comunes, pero que para un chico, de repente, yo en ese momento tenía 21 años, que recién está tratando de empezar una carrera, que quiere empezar, digamos, una vida en otro país, pueden generarle miedo, ¿no? Y es algo Claro. muy normal, especialmente para Ujú. alguien que no quiere dedicarse a la política o no quiere dedicarse al activismo, una persona con una carrera o con una visión de vida un poco más, quiero decir, regular en el sentido de una carrera más tradicional, como ingeniero, etcétera, no se atrevería o no quisiera enfrentarse a este monstruo que se ha creado en las universidades de izquierda que existe para esto, digamos, para lavarle el cerebro a muchos estudiantes. Sí, no, es así. Creo que especial tener gente venezolano, gente que ha, inclusive cubanos, y bueno, muchos otros en Latinoamérica, creo que son incontables. Podemos seguir siendo casi todos los países en Sudamérica y creo que todos han tenido su dosis de socialismo que pueden argumentar acerca de eso eh, pero sí, es una experiencia bastante interesante aquí en cómo eh, filosóficamente las universidades se han inclinado más y más a la izquierda, lo cual es algo que no esperarías aquí en Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos, si algo bien se sabe, es que es una economía de mercados libres y ha sido un ejemplo a través de la historia de ser eso. Y es muy impactante el venir para acá con esas ideas de que, bueno, te vas a encontrar y topar con estas ideas en las universidades y la realidad es muy diferente. Terminas inclusive argumentando de que, ya vaya, pero yo sé de esto no porque me lo estén diciendo, sino porque lo pasé y no es así, y lo viví y no es de esta manera. Pero creo que es refrescante el tener esos argumentos y esos debates con compañeros. Y, y Sí. bueno, muy interesante. Me alegra que hayas tenido esa experiencia y que hayas hablado al respecto. Mucho respeto por haber hecho eso. Gracias. Creo que mucha gente te ha agradecido, pero bueno, agradezco yo también aquí una vez más. Eh, Pasando a un tema que es más de la actualidad, pues has argumentado hace poco que el gobernador de Junín, eh, creo que bueno, el nombre lo tengo aquí, es Sósimo Cárdenas, invitó a Maduro a que fuera a Perú a, al- a celebrar el bicentenario de la guerra de Junín, bicentenario de una guerra que ocurrió, eh, una de las últimas guerras que ocurrió en Perú por la independencia, liderado por Simón Bolívar. Esa guerra fue liderada por Simón Bolívar y se ganó y pues él está usando este argumento de querer usar lazos con Venezuela o reanudar lazos con Venezuela de alguna forma y traer a un dictador a tierra peruana. ¿Y qué piensas acerca de todo eso? Bueno, es un desastre. Realmente, para entender un poco la situación y por qué se llegó a ese punto, hay que entender un poquito cómo se divide geográficamente la política en Perú, ¿no? En Perú, normalmente el norte del país tiende a ser más de derecha y el sur tiende a ser más de izquierda. Por eso es que en el sur del país todavía existen movimientos en una zona que se llama el BRAEM, del Sendero Luminoso, que es el partido, que fue la organización terrorista maoísta en el Perú. Eh,
Junín un departamento, se les llama ya no estado de departamento, que queda más o menos como a la mitad del país en la zona de la sierra. Y algo que hay que entender del Perú es que es un país muy centralizado donde hay muchas zonas de pobres fuera de Lima. Lima, digamos, es la zona desarrollada y céntrica del país y el resto del país tiende a estar un poco más olvidado. Junín, al ser un departamento que está en la zona de la sierra, es un departamento bastante pobre. Y por eso es que las muchas ideas de izquierda siguen estando presentes ahí. Y no es de izquierda progresista como últimamente se ha ido vendiendo en otros lugares del mundo, como aquí en Estados Unidos, como en Chile, como en, como en la misma Lima, pero en la Argentina. capital, sino de una izquierda más tradicional, una izquierda más cercana a las ideas originales de Marx, más cercana a las ideas originales de Lenin, de Stalin, etcétera, ¿no? De Mao incluso, etcétera. Eh, la independencia de Perú y la batalla de Junín, como bien dice, fue hace 200 años. ¿Qué pasa? Lamentablemente, dentro del Perú sigue habiendo un movimiento bastante fuerte de izquierda, muy apegado a lo que es Fidel Castro, a lo que es Nicolás Maduro. De hecho, por esa razón fue por la que vimos que el expresidente Pedro Castillo llegó al poder, ¿no? Entonces, ese movimiento de izquierda fue apoyado por mayoritariamente lugares de la sierra, incluyendo Junín, y del sur. ¿Qué sucede ahora? Añadiendo todo este contexto, eh, sucede lo que sucedió con Pedro Castillo, que intenta hacer un golpe de estado, falla, y entra su vicepresidenta. La vicepresidenta es de izquierda, sin embargo ha tenido que ser un poco más pragmática a la hora de gobernar porque tiene un Congreso de derecha y como bien sabemos, en los últimos años la política peruana ha sido bastante inestable, ¿no? Han habido como 8 presidentes en los últimos 5 años, entonces si ella quiere tener un, un impacto político y mantenerse en el poder, ha tenido que ser muy pragmática, no dejando de ser de izquierda. ¿Qué sucede? Eh, Estos movimientos que todavía siguen apoyando a Pedro Castillo no han dejado de existir y es por eso que vemos esa conexión. Una vez que cae el gobierno interino en el Perú, vuelve otra vez a tomar la embajada el régimen de Venezuela y se empiezan a hacer estas negociaciones. Esto es un intento de Venezuela para reactivar las acciones diplomáticas dentro del Perú, pero no a través del gobierno actual, porque obviamente al tratar de ser pragmático no puede demostrar un apoyo directo a Venezuela, sino con movimientos de izquierda que ya existen dentro del interior del país. Sí. Este es un caos. ¿Por qué? Porque Perú, dentro de todo, se ha mostrado que, digamos, ha sido uno de los países más estables en su apoyo a la oposición venezolana Ujú. y que el Perú cambie de manera radical su postura respecto a Venezuela sería un golpe muy duro para los venezolanos alrededor del mundo y siendo Perú uno de los países donde más venezolanos se encuentran. Así es. Sí. Digamos, es un caos, es terrible y por supuesto de que no solamente es un problema para nosotros los venezolanos, sino para los mismos peruanos, porque daría una imagen internacional completamente negativa respecto a lo que realmente el Perú apoya, ¿no? A la alineación política de Perú, ni siquiera de derecha o izquierda, sino de democracia o dictaduras. Incluso Claro. Chile, que es un país donde el presidente es de izquierda, se ha mostrado completamente en contra de Nicolás Maduro a través de sus acciones diplomáticas. El Perú, esta acción del gobernador Sosimo Cárdenas sería completamente negativa y completamente, digamos, sería un paso en contra de los intereses del Perú a nivel regional. Sí, Pero bueno, pareciera casi como que, y me puedes corregir si digo algo que no es, pero pareciera mucho como que si es un experimento de alguna forma, ¿no? Porque en vez de estar directamente el, el mandatario en Perú o la presidenta en Perú ve- diciéndole o invitando a Maduro, lo que hace es que alguien de un menor rango, que es un gobernador, dice, no, yo soy el que lo va a invitar. Así que si algo pasa, pues en todo caso el que va a terminar recibiendo algún tipo de reclamo soy yo, porque como bien lo dijiste, en Perú, pues creo que ya los últimos 3 o 4 mandatarios no han durado más que un año. Eh,
lo cual es Ujú. algo increíblemente eh, es algo que no se ve en ningún otro lado en países sudamericanos, ¿no? Es una crisis política de alguna forma, porque a la final, si bien tú quieres que se saquen esas personas que son dictatoriales, el sacarlas en 1 o 2 años es algo que muestra claramente una crisis una crisis política dentro del país. Ah, Correcto, incluso antes de la victoria de Pedro Castillo, que fue el único que intentó realmente hacer una acción antidemocrática mayor, como fue el cierre del Congreso, gobernar ujú, por decreto y otras acciones que se intentó hacer y que fallaron estrepitosamente. Eh, Otros presidentes que pasaron por la presidencia, perdón la redundancia, no duraron casi nada, no por intentar ser antidemocráticos, sino por el mismo conflicto político que tiene el Perú, ¿no? El Congreso contra el Ejecutivo, que ujú. hubieron muchas peleas, hubieron muchas protestas, hubieron muchas situaciones de violencia que no permitieron que ninguno se pudiese establecer. Eh, pero bueno, algo que comentaste hace un momento me llamó la atención. Más que un experimento al no hacerlo la presidenta, lo está haciendo alguien de menor rango, me parece lo opuesto. En este momento, a pesar de que la presidencia del Perú, la señora Dina Boluarte, sea de izquierda filosóficamente, ha tenido que gobernar, como bien dije, pragmáticamente, y la izquierda más radical se le ha puesto completamente en contra. Incluso te diría de que ella está aliándose un poco más es con la derecha, que le permite gobernar un poco más a través del Congreso que con la misma izquierda por la cual ella llegó al poder, que es un poco, ¿no? Un poco el juego político en Sí, este momento. Y esta invitación del gobernador de Junín me parece más que un experimento, me parece que está probando un poco la fuerza que tenga Dina Boluarte para eh, mantener la situación de su país al tanto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si Dina Boluarte no hace nada o el Congreso no hace nada para evitar la llegada de Maduro al país, va a ser un escándalo de magnitudes impresionantes para la estabilidad del país y por supuesto eso generaría más conflicto interno que en caso de que se abra una oportunidad, la izquierda va a empujar para tratar de llegar nuevamente al poder. En caso de que Dina Boluarte diga de que y el Congreso pongan una barrera a Nicolás Maduro, va a generar que estos movimientos de izquierda se pongan en mayor, va a generar más protestas, va a generar que la zona y los movimientos de izquierda se vuelvan un poco más activos a la hora de protestar y etcétera, etcétera. Y bueno, me parece que es un intento para desestabilizar. Y obviamente Maduro se presta para esto porque le conviene tener un aliado más en el continente. Eh, es una situación crítica que no debería ser crítica en un país normal, pero debido a la situación de desestabilidad del Perú como tal, cualquier paso en falso puede costar una pérdida política inmensa. Entonces, sí, ese sería mi pequeño análisis respecto a eso. sí. Definitivamente, ¿no? Eso es un poco el análisis en frío y obviamente como venezolano y como demócrata, eh, invitar a Maduro para el Perú sería terrible, sería una imagen estrepitosamente mala para el Perú y Sí, demostraría no. que la presidencia y el Congreso tienen fuerza. Yo incluso hice un video hace poco donde hice un llamado al Congreso del Perú a que declare como persona no grata a Nicolás Maduro para que no pueda pisar. Digamos, Nicolás Maduro es una persona que está activamente buscada por la DEA, por tráfico de drogas, bueno, creo que su caso más fuerte es el tráfico de drogas. Me parece que sería un corte de incluso relaciones con Estados Unidos tal acción. Y además, el que está invitando a Maduro, el gobernador Sósimo Cárdenas, es un señor que está actualmente investigado por casos de corrupción, por Ujú. casos de, de favorecimiento a empresas cercanas a él. Ha tenido además tantos cargos también de corrupción que, o sea, es una reunión de corruptos realmente lo que está tratando de hacer. Y no tiene ningún tipo de interés realmente beneficio político para el Perú. Eh,
si realmente, y esto lo dije, no, el mensaje que ellos quieren dar es unir los lazos históricos entre Venezuela y Perú. Realmente, más que unir lazos históricos, creo que están tratando de unir lazos de corrupción y de criminalidad, porque no, en los miembros invitados para tal reunión solamente van a ser una cuerda de criminales que no tienen nada más que aportar que el robo y el narcotráfico. Sí, no, creo que no queda duda de eso. Y no sé, no parece una acción inteligente de parte de Perú considerando lo frágil que es su estructura política y la historia que tienen los presidentes. Parece como que algo muy arriesgado y tonto de hacer de parte de gobernantes en Perú, pero ya veremos qué termina ocurriendo. Esperemos que, bueno, se siga haciendo el trabajo para que eso no ocurra, ya que desestabilizar otra vez Perú sería otra vez una mancha más una mancha más a una cebra que tiene muchas manchas allá a este punto en donde Sí. siguen ocurriendo cosas que desestabilizan la presidencia y otros presidentes siguen poniéndose. Así que ojalá y eso no pase y se mantenga cierta estabilidad para poder cumplir algún mandato. Pero bueno, ya pasando a un siguiente tema, algo que quería también comentar era que hace poco se hizo finalmente una entrevista al presidente, bueno, al dictador de Rusia, Vladimir Putin, en donde eh, por primera vez un, o un periodista del occidente le hizo una entrevista después de 2 años, ya que hace 2 años invadió Ucrania. En esta entrevista pues comenzó con con una explicación de historia que ha generado mucha polémica en redes sociales y muchos memes también porque fue una Sí. explicación histórica que no tenía nada relevante que ver con la invasión a Ucrania, sino más como un propagandismo muy bueno de los que ya sabemos de muchas figuras como Chávez y Fidel que se la pasan haciendo esas cadenas en televisión. Eh, pero, ¿qué, además de eso, qué merece esta entrevista como algún tipo de análisis que se haya visto? Yo creo que más que el contenido de la entrevista, en base, o sea, lo que más del contenido, digamos, lo que dijo Vladimir Putin, porque obviamente sabemos de que Vladimir Putin no va a dar un análisis real de la situación, de cómo funcionan las cosas y obviamente está tratando de mostrar propaganda rusa y diseminarla en el mundo y especialmente en el occidente. Esa es la realidad. Todo lo que ha dicho Putin de contenido creo que tiene que verse con que, digamos, ¿no? Tiene que analizarse con un poco de... No se tiene que tomar como verdad pura, ¿no? Eso creo que sería lo más importante del contenido en tal. Más interesante me pareció eh, analizar cómo Rusia, y en este caso Putin, ve el mundo, ¿no? En el sentido de cómo es su análisis de las relaciones internacionales y cómo es su análisis de los conflictos mundiales. Y creo que eso importa, creo que es más que el contenido, ese es el tema que se tiene que analizar y que se tiene que entender. Vivimos durante todos los últimos 20, 30 años, después de la caída de la Unión Soviética, hemos vivido en un mundo unipolar, donde básicamente Estados Unidos ha sido el poder hegemónico que ha podido controlar y tener básicamente la última palabra acerca de todos los conflictos que han surgido y siempre, digamos, ha mantenido a los demás países en línea. Ese mundo está completamente cambiando, ese mundo ya no existe. Y en ese mundo nuevo que estamos entrando, este nuevo orden multipolar, como bien dice Tucker Carlson, que me parece que hasta da en el punto con esa frase, nuevo mundo, en este mundo multipolar en el que estamos entrando, va a ser un mundo donde vamos a ver muchos más conflictos, vamos a ver muchos más eh, intereses en conflicto y vamos a ver muchas más guerras y es muy importante entender cómo los países ven las relaciones internacionales. Y creo que esta visión de Rusia eh, es crítica en el sentido de que probablemente muchos países, tanto como en el Oriente, como puede ser China, como Rusia, como Irán, y incluso pequeñas potencias o pequeñas potencias regionales, vayan a tener un pensamiento similar. ¿Y cuál es este pensamiento? De que
las relaciones internacionales son en base al poder, no en base a las alianzas o los acuerdos o en base, etcétera. Entonces Putin explica, ¿no? Entre líneas, de que ellos tienen un, eh, digamos, pueden tomar la tierra ucraniana porque esa tierra históricamente, como le explican esto, es de Rusia, ¿no? Y tiene la nación rusa e incluso da ejemplos de cómo se comunican en ruso incluso con los ucranianos, etcétera. Probablemente eso sea un mapa de cómo van a ser los conflictos de ahora en adelante, porque vamos a ver a Irán usando el mismo argumento de que Irak probablemente tenga una conexión de nación más similar a la de Irán. Entonces es correcto de expandir su territorio y expandir su, bueno, sí, su Sí, sí, va. estado a algo un poco más extenso. Lo mismo vamos a ver con estados como Rusia, que no, yo estoy convencido de que no va a parar en Ucrania, sino que va a incluso apuntar un poco más para Bielorrusia, para la zona de Latvia, a pesar de que él dice que no, Estonia, todos los bordes de que antiguamente eran la Unión Soviética, como él bien lo explica. Entonces, incluso dice algo muy interesante porque hablando, como él es, o sea, no hay que negar de que es una persona que es muy inteligente y que es muy capaz, por eso trabajó en la KGB por muchos años, estratégicamente. Él menciona de que cuando Tucker le hace la pregunta, entonces Ucrania también tiene derecho a tomar partes de Ucrania porque es un estado ficticio, él le responde de que no es que tenga derecho, sino posibilidad. Entonces, ahí te das cuenta de que no se trata acerca de quién tiene derecho sobre algo o puede hacerlo, sino quién puede hacerlo. Exacto. ¿Cuáles son los intereses sobre tomar tal territorio? Y parece que todas las grandes potencias que están emergiendo, como Rusia, como China, que ahorita en este momento ya va, probablemente pronto va a tomar, va a intentar tomar Taiwán. De hecho, el mar chino ahora se llama mar chino cuando, debido a estos intereses que van apuntando a esa posición. El único que se ha quedado un poco atrás ha sido los Estados Unidos, que sigue Ujú. tratando de convencerse a sí mismo que vivimos todavía en un mundo unipolar en el cual no vivimos. Entonces, Sí, la estrategia militar, la estrategia de relaciones internacionales y los intereses de Estados Unidos va a tener que cambiar de manera rápida y de manera radical para adaptarse a este nuevo orden multipolar. En un orden multipolar te tienes que enfocar mucho más en tu zona de interés geográficamente cercana y sacrificar un poco, ¿no? Las zonas más alejadas. sí, Como bien hay una frase que dice, los imperios mueren cuando se sobreextienden. Y sí. creo que Estados Unidos se está dando cuenta, o se va a tener que dar cuenta, de que va a tener que reducir un poco su tamaño, Ujú. porque si no, va a tener que encontrarse con un cruce de intereses con Rusia, un cruce de intereses con China, un cruce de intereses con Irán, y si se inician conflictos con estos tres, incluso al mismo tiempo, genera un impacto muy fuerte para los Estados Unidos. La estrategia de Estados Unidos tiene que cambiar y va a tener que enfocarse en su zona geográficamente cercana. Creo que eso es lo más importante que se vio de la entrevista. ¿Cómo piensa el líder eh, digamos, no occidental, perdón, occidental no, oriental, ¿no? ¿Cómo piensa Sí, Putin? ¿Cómo piensan las potencias que están buscando crecer? Así piensan ellos y ya no hay forma de regresar. Ya estamos en este nuevo mundo, en este orden multipolar moderno, un orden multipolar nuclear, aparte de sí, eso, que es otro tema exacto. que se puede incluso hablar más, Sí, pero hay que definitivamente quienes estén en este momento dirigiendo la estrategia de Estados Unidos van a tener que hacer un cambio radical acerca de lo que están haciendo. sí. Y sí, yo creo que la guerra en Ucrania definitivamente fue como que un despertar a lo que no se creía que Rusia haría. Porque de alguna forma, si algo lo comentaste brevemente y son las armas nucleares, la gente habla mucho de cómo el mundo es más pacífico hoy en día y la única razón por la que el mundo se hizo más pacífico fue debido a las armas nucleares. Pero los conflictos e intereses siguen estando ahí con sentimientos y el momento en el que Rusia decide con armas como se hacían en guerras pasadas
infiltrarse en Ucrania y, y masacrar a gente en este país, pues es un despertar a las personas de decir, wow, hablamos de que esto estaba en la prehistoria, pero lejos de estar en la prehistoria, parece que va a ser una pauta para las políticas internacionales, como bien lo dijiste, en un mundo multipolar. Un mundo multipolar. Así que sí, es muy interesante el análisis de algo que considerar para el futuro y ver cuáles van a ser los movimientos de cada país, ¿no? Sí, no podemos olvidar que además como bien mencionaste, que China tenga intereses en, en invadir a otros países porque también es una potencia. También tenemos actualmente una guerra entre Israel y Hamas ocurriendo en el Medio Oriente. Medio Entonces, Oriente, sí. Que más que entonces son Israel y muchas Hamas, cosas. te diría que esa es una guerra Israel y Irán, ¿no? Sí, Por claro, por proximidad, supuesto. Sí, sí. que realmente es el verdadero desestabilizador de ese continente, debido justamente de que el ayatollah de Irán piensa y sabe de que se está generando vacíos de poder debido al retroceso americano en las Ujú. zonas y está tratando de impulsar, de tomar ese vacío de poder, de llenar ese vacío de poder. Por eso es que yo digo, o sea, todos los líderes emergentes, de potencias emergentes, tienen esta visión de relaciones internacionales, que es una visión para los que quieren estar un poquito más, el término académico es realismo, ¿no? El realismo en Ujú. relaciones internacionales. Eh, Ellos saben de que, de que el orden internacional es acerca de quién tiene más fuerza, acerca de quién tiene el poder y quién puede hacerlo, y no acerca de negociaciones pacíficas ni de la red interconectada de alianzas y de organismos internacionales. Todo eso creo que en los próximos años va a quedar atrás, va a quedar completamente, va a ser el nuevo fracaso, así como lo fue la Liga de las Naciones, la ONU va por ese camino también, me parece que en un Sí. futuro. Entonces, bueno, habrá que ver cómo reacciona el país en el que vivimos hoy, los Estados Unidos, y ojalá que despierte de este sueño que sigue pensando que sigue siendo el único poder mundial y que tiene la última palabra cuando Sí, realmente no es así, sí. lamentablemente. Sí, lamentablemente también hay mucho que limpiar, inclusive dentro del país, ¿no? Porque se nota muy claramente como ese espíritu americano de ir en contra, de saber quién es el enemigo y ir en contra del enemigo. Y el espíritu americano pareciera que de alguna forma se ha dejado infiltrar por todos estos virus que vienen del Medio Oriente. O sea, en lo que ocurrió la masacre en Israel en contra de las personas que vivían ahí, se vieron protestas no a favor o pacíficamente apoyando a Israel, pero inclusive en Estados Unidos se vio algo que nunca se había visto antes, que fueron protestas a favor de los palestinos. Sí, Eso fue nuevamente una llamada a Estados Unidos de decir, no solamente tienes un problema de que no estás aceptando cómo el mundo se está manejando, sino que dentro del mismo país tienes una ideología crecientemente que va en contra de lo que tú pensabas que el país estaba defendiendo durante mucho tiempo. Entonces han habido varios tornillos que se han estado moviendo y que si Estados Unidos no se asegura de que eso deje de pasar, pues va a seguir ocurriendo, ¿no? Inclusive la misma presidenta de Harvard no pudiendo admitir que, sí, que personas que llaman al genocidio de personas judías deberían ser expulsadas del campus, cuando bien se sabe que cualquier otro tipo de raza o de religión, si se dijera lo mismo, serían expulsados de ese campus. Entonces, bueno, pasan muchas cosas al mismo tiempo y son muchos temas que tocar, pero algo que quería seguir hablando eh, antes de que se agote el tiempo, quería también hablar, bueno, algo, un tema muy interesante que también está ocurriendo y bueno, son cosas que pasan, son muchos temas y cosas que pasan al mismo tiempo, pero se ha visto durante las últimas semanas más y más noticias acerca de venezolanos llegando y abusando totalmente del sistema. No solo abusando del sistema, pero muchos criminales que no se habían visto antes
que siguen llegando y siguen cometiendo actos horrendos. Hace 2 días, un niño de 15 años fue a Times Square y disparó a una persona inocente en Times Square. En esta ocasión, el niño de 15 años, que se llama, tengo el nombre aquí, se llama Jesús Alejandro Rivas, eh, en esta ocasión lo cargaron como si fuera un adulto, con delitos eh, que no lo van a dejar irse con algún tipo de bail o con ningún tipo de pago. Creo que el mismo abogado general de la ciudad reconoció que lo que habían hecho con los últimos 2 venezolanos que habían golpeado al oficial había sido un error muy grave porque mucha gente se quejó. Así que en esta ocasión sí metieron en prisión a este venezolano y no dejaron que hubiera algún pago para sacarlo. Pero eso nada más es una reflexión que nos trae la pregunta de qué está ocurriendo con la inmigración y qué se debería hacer en cuanto a todo esto. Bueno, la inmigración ha quedado a un punto donde ya creo que incluso la palabra crisis se queda corto, ¿no? Ha sobrepasado incluso lo peor que uno pudo haber pensado que iba a pasar. Creo que la administración ha manejado el tema de la frontera de la peor manera posible, si es que lo ha incluso tratado de manejar. Por 2, 3 años, los últimos 2, 3 años, personas han cruzado la frontera sin ningún tipo de barrera ni ningún tipo de forma para evitar o chequear quién está entrando y quién no. E incluso se ha invitado incluso la inmigración a través de apoyos y de sistemas que en vez de impulsar que la gente venga de manera legal, han empujado incluso a más gente a venir de manera ilegal, ¿no? Me parece que en el tema de la frontera ya esta administración ha demostrado que es incompetente a la hora de manejarlo, y creo que ese es uno de los grandes temas que vamos a ver en los próximos años, no solamente cómo se cierra la frontera, sino cómo se maneja toda la cantidad de personas que ha entrado. Y como bien dices, una gran parte son criminales y una gran parte son criminales venezolanos. No sé cómo empezar esto, sino más que decir de que nosotros nos fuimos de Venezuela por una razón. Y esas razones van desde la crisis económica, desde la crisis política, la dictadura, pero también porque Venezuela se había convertido en un país completamente inseguro donde las bandas y el crimen organizado actuaba sin ningún tipo de deterrence, ¿no? De stops, no Consecuencias, sí. había ninguna forma, nadie los detenía, no había ningún tipo de justicia en caso de que hubiese un asesinato, que lo veíamos todos los días, los secuestros. Todo eso también es parte de la razón por la que nos fuimos. Y creo que nos ha empezado a seguir, ¿no? Con esta migración masiva de venezolanos, que en un principio, obviamente, como venezolano y como migrante, la entiendo, porque mi familia incluso también ha migrado a diferentes países del continente, incluso aquí a Estados Unidos. No podemos tampoco romantizar la idea de la migración como solamente los buenos se escapan, sino que también muchas personas malas han escapado, muchos criminales. No solamente en Estados Unidos, sino en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile. Han habido y hay casos todavía de bandas organizadas criminales, como pueden ser el Tren de Aragua, que creo que es la que más ha crecido internacionalmente, que han causado destrucción y que han causado muerte en muchos países del continente. Y creo que eso debió haber sido nuestro despertar o nuestra primera señal o red flag de que se tiene que hacer algo con la migración venezolana, que no solamente sea dejar que la gente entre sin ningún tipo de chequeo, sino que tener una política de fronteriza fuerte que permita identificar quién está entrando y quién no, por qué motivo y cuál no, por si es parte de una organización criminal violenta en Venezuela como es el Tren de Aragua o no. Y en Latinoamérica ese problema ya está mucho más avanzado, pero ya lo estamos viendo aquí. De hecho, aquí en Miami, donde vivo, hubo un robo donde la persona que cometió el robo y creo que incluso disparó también, era un miembro del Tren de Aragua.
¿cómo puede ser posible de que estén entrando por la frontera sur miembros del Tren de Aragua? Estamos viendo casos de venezolanos que están estafando y que están generando bandas criminales ya en la frontera. Entonces, creo que hay que tener una distinción, ¿no? Entre los venezolanos mismos, de quiénes somos los que estamos viniendo aquí por necesidad y por querer salir adelante, quienes creemos en el sueño americano y las leyes americanas y las respetamos, y quienes vienen aquí como una oportunidad para expandir sus redes delictivas, quienes vienen aquí para continuar con el mismo estilo de vida que dejaron en Venezuela en el sentido del socialismo, porque el socialismo no solamente destruye al país, sino que destruye la cultura y destruye a la misma, al mismo, digamos, la misma educación de las mismas personas. Creo que eso lo ha demostrado. Y es necesario que entre nosotros, incluso los mismos venezolanos, empecemos a pedir al gobierno, tanto los demócratas como los republicanos, que hagamos algo para que ese mal del cual escapamos no nos venga a perseguir hasta acá. Y Sí, eso creo que es nuestra responsabilidad primero, bueno, también responsabilidad obviamente de nuestros políticos, pero nosotros tenemos que exigir eso a los políticos también. Y nada, yo creo que la inmigración, mira, yo soy una persona que siempre ha sido a favor de la inmigración. Yo creo que la inmigración siempre ha traído, es la base en la que este país creció de la manera que creció y siempre ha sido un muy bien, algo muy positivo, pero se tiene que hacer de la manera correcta. Se tiene que permitir que entren las personas que quieren aportar y no quienes quieren venir a delinquir. Y creo que esa es la base más importante para eso, ¿no? Y si queremos realmente ver un cambio migratorio, una reforma migratoria que creo que es necesaria, no podemos continuar con una política fronteriza que simplemente deje entrar a cualquier persona, porque entonces nunca se va a llegar a ese acuerdo, nunca se va a llegar a ese compromiso entre partidos y nunca se va a llegar a resolver el problema. Creo que ese es el resumen que te puedo dar de la inmigración, porque lamentablemente no veo que ningún partido tenga realmente un interés de solucionarlo, ¿no? Yo creo que un partido quiere la frontera completamente fuerte, pero no quiere reforma migratoria. Y el otro partido quiere que no haya ningún tipo de frontera, pero quiere reforma migratoria. Entonces, así no se va a llegar a nada. Bueno, ojalá que haya en algún momento alguien que se dé cuenta de que lo que realmente se tiene que hacer y lo haga, ¿no? Pero no sé. Realmente es sí, un tema muy, muy difícil. sí, no, termina siendo complicado, pero de alguna forma creo que, y es algo que estuve hablando un poco en el último episodio que hubo, y fue que si algo siento que muchos de nosotros como inmigrantes tenía en relación al Partido Demócrata, inclusive cuando estábamos siendo del Partido Republicano, es que teníamos algún sentimiento por la inmigración. Pensábamos que era algo que era totalmente bueno para un país y que desarrollaba la economía y tenía muchos beneficios, pero si bien esas cosas pueden ser ciertas, al mismo tiempo no tiene que ver con que la delincuencia y los peligros que vienen de afuera de Estados Unidos no sean reales, porque lo son. Son tan reales así que ya los estamos experimentando debido a muchos políticos que no quisieron hacerse cargo de eso. Y es muy triste. Es triste ver cómo eso ha ocurrido Y no y solamente eso, sino de que cuando manejas la frontera de la manera que se manejó y que se está manejando por esta administración, realmente le estás haciendo más daño al inmigrante. Porque sí, el inmigrante de bien, que quiere hacer las cosas bien y que quiere entrar bien, quieras o no, se va a ver afectado. Porque en el futuro, y esto lo veo muy probable, se van a quitar muchos de los beneficios que se nos han dado a los venezolanos. por ¿Por supuesto. qué? Sí, Porque si tú eres una persona que está viendo lo que está pasando en el país, que está viendo el aumento de criminalidad y está viendo de que hay una población que es la que lamentablemente gran parte de esa criminalidad está creciendo por esa población, no vas a querer bienvenir, no vas a querer darle oportunidades ni diferentes métodos para que sigan entrando de esa manera. Entonces es muy peligroso para incluso nosotros los venezolanos que este manejo de la frontera continúe, porque luego va a ser las medidas que se van a tomar nos van a terminar afectando a todos nosotros y no solamente
a los inmigrantes criminales. Entonces es Sí, un tema muy delicado. sí lo es. Y si bien como opinión política, pienso que si bien se le pueden hacer muchas críticas a la administración de Trump, algo que se tenía en ese momento era que por buenas razones se tenía el Remain in Mexico Policy, que era algo que de muchas maneras frenaba toda esta criminalidad, ya que lo que se está haciendo hoy en día es que mucha gente va a la frontera y en el momento en el que dicen que quieren pedir un asilo sin saber quiénes son, se les tiene que dejar pasar y se pone un juicio para cualquier día, pero ya pasaron y además de, sin entrar a temas más complejos de cuánto toma y de todo lo que se pueda tardar, el punto es que en vez de asegurarse de que esas personas estén, se queden en México mientras que se evalúa quiénes son, se les está dejando entrar sin importar quiénes son. Y eso Correcto. es algo que fundamentalmente está destruyendo el país, porque si, si un país tiene muchos enemigos, terroristas y demás, es Estados Unidos. Así que bueno, eh, ya pasando a un tema y vamos a quedarnos aquí en Estados Unidos, eh, ha sido algo que me impresiona que sigamos hablando de esto, pero lo vamos a hablar un poco y puedes dar algunas opiniones acerca de las elecciones primarias, las republicanas, pues sí, Ujú. siguen estando entre Trump y Nikki Haley. Nikki Haley tiene esta esperanza de que la semana que viene, el 24 de febrero, va a ser el caucus en South Carolina. Ella fue 2 veces gobernadora en este estado y pues ya tiene el récord que sabemos que fue embajadora de las Naciones Unidas. Sin embargo, pues el mismo senador de Carolina del Sur, Tim Scott, ya apoyó a Trump y no, el mejor chance que ella tenía era en New Hampshire. Así que no se entiende muy bien exactamente por qué sigue ahí. ¿Qué opinión merece eso? Yo creo que ella sigue ahí debido a los actuales casos jurídicos que tiene Trump abiertos, ¿no? Yo creo que incluso la misma Nikki Haley dentro de su campaña y en privado sabe de que ella no está corriendo por el voto ni por quién tiene más delegados, sino que está manteniéndose en la contienda por la posibilidad de que Trump se retire o lo retiren debido a un proceso legal o incluso cárcel, ¿no? Esa es la estrategia de Nikki Haley, creo que es muy obvio para todo el mundo. Después de New Hampshire, luego lo de Nevada, lo de los polls de Nevada, donde la gente prefería que no gane nadie a que ganase Nikki Haley, que fue algo Correcto. ya incluso humillante. O sea, y eso que yo Humillante. apoyé a Nikki Haley en su momento, ya me Igual. parece un poco humillante, ¿no? Sí. Este, South Carolina va a ser otra vez una pérdida para ella, en mi opinión. Como bien dijiste, no solamente es el senador Tim Scott, sino varios políticos locales, o una gran mayoría de políticos locales han demostrado su apoyo a Trump. Creo que todos los republicanos ya saben que Trump va a ganar y arrasar en todos los estados que quedan. No creo que haya ningún tipo de posibilidad para que Nikki Haley gane el voto a base de votos. Pero como otra vez decimos, no creo que va a ser a través de esa esperanza de que de repente a Trump lo metan, vaya preso o, digamos, algún proceso legal le impida participar de las elecciones, que tampoco lo veo probable. Creo que a este punto eso no vaya a pasar, creo que es muy poca posibilidad. Y si sucediese, creo que incluso eh, generaría un poco más de caos político en este país y no creo que si llegase a pasar algo de esa magnitud, yo incluso diría que la gente votaría por Trump dentro de la cárcel, ¿no? Sí. Creo que el movimiento Trump ha llegado a ese punto donde Ujú. mientras más situaciones legales le pones o más casos le pones encima, más apoyo gana. Entonces, Sí. me parece, ya llegó el punto de la posibilidad donde yo creo que si él llega a participar en unas elecciones desde la cárcel, la gente lo vaya a apoyar. Ahora, si las vaya a ganar, eso es otro tema. Contra Ujú. Biden, otro tema. Pero yo creo que él sí dentro de los republicanos, creo que ya es innegable de que él va a ser el candidato para Claro. los republicanos. Sí, Dentro de la no, estoy de cárcel o acuerdo. no.
sea el oficial o no, él va a ser Sí, el candidato republicano. sí, no, estoy de acuerdo. Y me parece muy triste lo que Nikki Haley siga en la competencia porque al igual que tú, pues, yo la apoyé desde el comienzo. Me pareció que su récord era muy limpio, pero me parece triste que siga en la competencia, no tanto por sus convicciones o no, sino porque a la final está haciendo una pérdida de recursos para el partido. eh, Ujú. Recursos que se pudiesen usar en otras cosas a estas alturas. Y porque si bien no todos sus donantes ni todas las personas que la apoyan van a ir a Trump, algún porcentaje va a terminar yendo hacia Trump. Eh, y me parece que mantener el show de las elecciones cuando ya se sabe que ella no va a ser la ganadora, eh, le hace mucho mal, porque lo que hace es que mucha gente le va a terminar agarrando mucho resentimiento, como ya lo están haciendo. Probablemente. Pero como bien dicen, ¿no? En la política el resentimiento dura una elección y ya. Yo creo que más allá del resentimiento que le puedan agarrar a Nikki Haley esta contienda, yo creo que una vez de aquí a 4 o 8 años, que ella es muy joven realmente para Sí, la política, para eso, bueno, yo creo que en 8 años eso puede cambiar. Yo creo que es más la posibilidad o el deseo de, no sé si deseo, pero la posibilidad de que Trump vaya preso o sea eliminado de la contienda por un proceso legal. Creo que la estrategia es esa, ¿no? Porque si ella se retira en algún momento y llega a pasar tal situación, ya no se pondría un poco más tensa la cosa porque cualquiera de los ya retirados, incluso te diré el nombre, incluso del mismo DeSantis, podría tratar de tomar una acción y ser el candidato, ¿no? Entonces creo que sí, está dentro de sus intereses políticos mantenerse y no creo que de aquí a 4 años la gente siga acordándose de lo que hizo Nikki Haley en contra de Trump en la situación del 2022. No creo que llegue a esa magnitud. En la política el amor y el odio duran no, no mucho. una campaña y yo creo que ella está apuntando a una situación muy poco probable, pero en el caso de que suceda, sería la única restante para tomar las riendas. Entonces, está haciendo una apuesta política muy improbable, pero que, bueno, está en su derecho de hacer también. Yo creo que no tiene ningún tipo de... No hay nadie no hay nada que diga que no pueda hacerlo. Claro, Eh, yo creo que no va a llegar a nada, pero está en su derecho y más bien lo único que sí diría que me parece un poco mal es con los donantes que van a seguir dando dinero y es dinero perdido, ¿no? Pero más allá de eso, no veo ningún tipo sí. de efecto negativo para ella o para el partido incluso, porque yo creo que el partido ya dan ellos incluso por sentado de que Trump va a ser el candidato. Yo creo que ya no van a haber debates, ya no van a haber, todos los gastos que se están haciendo son de la campaña de Nikki Haley, realmente. Sí, Entonces, me llamó la atención algo que dijiste y fue que Nikki Haley es joven, ah, lo cual me da algo de risa porque es joven para el estándar que tenemos, ¿no? Pareciera que vivimos en una gerontocracia en este momento, ¿no? Donde estamos siendo gobernados por gente que deberían estar totalmente retirados y viviendo quizás con ayuda de enfermeros y demás, ¿no? Porque estamos viendo al presidente de Estados Unidos teniendo 81 años reclamando cuando se le ponen cargos que él no puede ser enjuiciado debido a que a que él es una persona anciana con poca memoria, no recordando cuándo se murió su hijo, no recordando cuándo él fue vicepresidente y confundiendo los presidentes de México y Egipto, también creo que eso de también México. pasó en el fin de Sí, semana. creyendo que, bueno, una de las dos cosas, o confundiendo a los presidentes o confundiendo en dónde México queda, pero de Ujú. una u otra forma es muy, wow, es algo que da bastantes nervios, ¿no? Porque esos son los Correcto. estándares que hay hoy en día, ¿no? Una persona que bien seremos tú y yo algún día a la edad de Biden y normal vamos a tener algunas deficiencias mentales a ese punto porque Claro, no es posible que a esa edad no tengas algún tipo de experiencias o que tu habilidad cognitiva se reduzca. Son cosas naturales
y que se ve cada vez más día a día cómo él se sigue equivocando en cosas. Y, Sí, yo y creo bueno, que eso ha sido el mejor regalo que el mismo Biden le pudo dar a la campaña de Trump, ¿no? Para las generales. sí, Porque fue un abogado, un doctor, una investigación independiente, ¿no? Entonces creo que sí, eso más ha sido bastante fuerte, ¿no? Y demuestra dos cosas. Uno, un poco la parcialidad del sistema judicial de Estados Unidos. Trump, ujú, que sí es un señor mayor de más o menos la misma edad, ujú, cuando tuvo el tema de los documentos clasificados, le presentaron casi 37 cargos y vino el FBI, le allanó la casa, todo este gran espectáculo de Mar-a-Lago. Y a Biden, que también fue un problema con los documentos clasificados y de revelar información clasificada, eh, no se le presentan cargos porque es un viejito senil, ¿no? Es un poquito básicamente el resumen de lo que estamos diciendo. sí, Es un viejito senil. Entonces, si eres tan senil como para no presentar cargos ni tener, para que no te presenten cargos ni tener que enfrentar a la justicia, también me parece que eres suficientemente senil o eres una persona que no debería correr para la presidencia de Estados Unidos. No sí, creo que es un poco hipócrita, diría incluso yo, no poner a Biden bajo la misma balanza, ¿no? En ambos casos. claro, Pero bueno, habrá que difícil. ver qué pasa y como dices, ¿no? Es un poco es terrorífico que son señores de 85 y 81 años casi, de 81 años, perdón, los cuales están dirigiendo nuestro país y que, bueno, o sea, Nikki Haley me da un poco de risa también, ¿no? Que le dije joven cuando realmente es una señora ya con una vida más de no sé cuántos, de 50 años, ¿no? Sí, Creo, 50 y tantos años. 50 y tantos años. Entonces, y eso es joven, ¿no? Y luego recuerdas quiénes eran los presidentes de antes, JF Kennedy, es gente un poco menor, que bueno, o sea, creo que es un poco también parte de la cultura, y un poco de la cultura y de cómo se han llevado las cosas, de que ahora vemos que para ser político, básicamente, tu época de retirada es tu muerte, ¿no? Casi. Sí, Es un poco, bueno, sí. quién sabe, No, habrá que ver. Ojalá que en el futuro eso cambie, ¿no? Esa tendencia cambie. sí, esperemos que así sea de alguna forma, ¿no? Pero no, bueno, nada que decir más que agradecerte otra vez por estar en este episodio en el podcast. Fue genial haber hablado acerca de estos temas hoy. Y bueno, lo que podemos esperar es que en esta época en donde, como bien mencionamos, hay cambios ocurriendo alrededor del mundo, hay cambios ocurriendo dentro de Estados Unidos, que sigamos teniendo conversaciones en donde algo de conciencia y algo de lógica y de objetividad se traiga a la mesa, ¿no? Porque al final se sigue este sentimiento como que son muchas cosas que parecen ficticias, que siguen ocurriendo día tras día. Así que, Estoy de bueno, acuerdo contigo. Y gracias a ti también por invitarme. Realmente muchas gracias por invitarme y por dejarme hablar un poquito de estos temas. Y nada, para terminar y un poco hacer un resumen de todo, es que no nos puede dar miedo hablar de los temas importantes que están pasando, ¿no? Tanto a nivel internacional como tanto a nivel local. Porque en Rusia, en Irán, en China, se están tomando decisiones que afectan la seguridad nacional y en la frontera sur están penetrando una cantidad de personas que no sabemos quiénes son, de dónde vienen, que van a afectar a nuestra seguridad nacional. Y si nos da miedo hablar de estos temas y decir lo mismo que estamos diciendo aquí, ¿cómo vamos a poder resolver estos problemas? ¿Cómo vamos a poder defendernos de las amenazas que vamos a enfrentar en los próximos años? Entonces no nos puede dar miedo y tenemos que alzar la voz incluso más fuerte hoy, ¿no? sí, no, apoyo totalmente esa reflexión, gracias por darla. Totalmente, y pues agregando a eso, lo último es que vivimos en un país en donde podemos hacer estas reflexiones, ¿no? A la final Correcto. del día podemos hacer todas estas críticas, pero tenemos también la responsabilidad de hacerlas, ya que a diferencia de estos países que mencionabas, pues personas irían presas por comentar estas cosas y gracias a Dios tenemos las libertades para poder hablar y conversar y seguir exponiendo las cosas que ocurren en el mundo y probablemente con algo de fortuna ayudar a traer algunas reflexiones que nos ayuden a cambiar esas cosas. Así que bueno, Eric, muchas gracias por haberte unido al podcast y nos vemos en otro
en algún futuro cercano. Espero que tengas un buen día. Chao. Gracias. Buenas noches.